Ernesto Lucas, el candidato al Senado por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Pato? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Luis, muy buenos días. Saludos a toda tu gran audiencia y a toda la gente que se conecta también en las plataformas y en otras partes del estado, de México y del mundo. Exactamente, por cierto, gracias por recordarme más. Déjame saludar rápidamente, porque cuando regresamos el primer corte son saludos, en el segundo son la opinión. Saludos, Francis Fick, buenos días, Joseph Robles, David Valladares, Javier Navarro, Elba María, Blanca Moreno, Tere Mendoza, Charles Peña, David Dar, buenos días, Ricardo Ayala, saludos, Rodolfo Acosta, y a los que van interactuando, saludos. Ayer también me pasó una foto, me la mandó, si no me va a reclamar nuestro amigo Leobardo Félix. Saludos, mi estimadísimo. ¿Tienes la foto de la bandera por ahí? Bueno, si no, ahorita después del Pato me mandó una foto de una bandera allá en Álamos, verás, te la voy a mandar aquí, Iván. Es que de repente, entre tanta información, tanta interacción y mensaje, para ponerla ahorita después de la entrevista. Bueno, pues está muy buena la bandera que me mandó Leobardo de Álamos, gente de todo el estado. ¿Cómo viste el debate presidencial? Muy bien. ¿Anduviste por allá? Me tocó ir, me tocó acompañar a Maínez al debate. Creo que pues volvimos a caer, desafortunadamente, por el lado de los que no representan esta auténtica visión de lo que requiere México, del qué y del cómo. Lo mismo que en el segundo debate. Unas acusaciones entre que una le dice narcocorrupta a la otra corrupta, y mientras tanto pues se pierde. Y desafortunadamente se pierde la oportunidad y desafortunadamente se pierde la oportunidad de fomentar la participación electoral, porque creo que los pleitos lo único que están haciendo, esta polarización, es seguirla alimentando y hacer que sigamos creyendo que nomás existen un México en el que estás con López Obrador o en el que estás en contra, cuando en realidad ni tienes que estar en el todo, ni tampoco tienes que estar en contra en todo. Sin lugar a dudas tiene que haber cambios, sin lugar a dudas estamos ante una elección donde el oficialismo vuelve a tener lo que decía que iba a combatir, que es esas ganas de interferir en las elecciones. Y ahí pues el presidente ha sido totalmente todo menos omiso en abstenerse de participar. Yo creo que Jorge volvió a ser muy claro, fue el único que entendió que le tiene que estar hablando al electorado que no está en esta polarización y que es la amplia gran mayoría, la gente que no tiene ni siquiera partido político. Muy claro el segmento al que se está dirigiendo y donde está impactando, rompiendo el cliché tradicional de que no le hables a los jóvenes más que en el discurso, y a las mujeres también, porque a fin de cuentas no votan. Y creo que eso es parte de toda esta narrativa, de toda esta estrategia de campaña, de que lo nuevo no nomás es la palabra, de que lo bueno no nomás implica el decirlo, sino entenderlo y el llevarlo a cabo. Me gustó mucho su planteamiento en el ámbito de seguridad pública, fue el único que realmente explicó el cómo se podía hacer, cuáles eran los índices de impunidad, por qué razón se tenía que reformar el Poder Judicial, cuáles debían ser las labores de los ministerios públicos, de qué manera se tenía que combatir lo que en México es lo que nos afecta y que tiene que ver con los asuntos de salud mental que discutíamos la ocasión anterior aquí, que es el consumo de estupefacientes, cuál es el rol que se tiene que jugar para que haya más México en el mundo y más mundo en México. Y la otra parte que creo, Jorge, fue también muy contundente, es cuando explica, oye, las candidatas ni siquiera respondieron las preguntas que ellas hicieron y se dedicaron más bien a explicar el por qué en un sistema como el nuestro los famosos gobiernos de coalición quedan sumidos y sumisos a la partidocracia, que es lo que impera, y particularmente los cargos de representación en las cámaras, sobre todo las plurinominales. Yo también creo que Álvarez Maínez se concentró más en propuestas. Yo sí coincido de incluso... Yo desde el primer debate me dice, tampoco coincide que viene de Esquirol y que estuvo, pues se da a cuestionar a las dos, o sea, es que no quiere, la gente que ama a Xochitl Gálvez, ¿no? Te dice, ¿por qué no más? Pues no quieren que las cuestionen las Xochitl, o ¿por qué no? A ver, es decir, igual a la candidata del oficialismo. Desde el primero, hasta un diario en la Ciudad de México dijo, a ver, perdón, pues, pero a lo mejor algunos ven otro debate, pero yo creo que, y aquí lo vi también más pronunciándose a las dos, y además creo que Jorge Álvarez Maínez supo a lo que iba y el lugar que jugaba, y a generar, desde el primer debate yo creo que sí hubo un dominio escénico, aunque el contexto pues ciertamente, ¿crees que vaya a mover el debate algo de aquí a la elección? Generalmente lo que se tiene, las estrategias electorales, no es tanto el debate, es el post-debate, y ahí es donde uno despliega sus estrategias desde la óptica de las y el candidato. Y en ese sentido creo que Movimiento Ciudadano a lo mejor no tiene esta forma de dispersar, de ampliar toda esta comunicación de lo que se vio, pero la gente que es neutra, la gente que analiza, que tiene esta visión clara, que no necesariamente está sesgada,
te puede decir perfectamente lo que tú estás describiendo, obvio. Es la primera vez que Movimiento Ciudadano tiene un candidato al presidente de la República. Es la primera vez que Movimiento Ciudadano tiene, en el caso de Sonora, un candidato al Senado. Y en ese sentido... es la primera vez, ¿verdad? Es la primera vez. Al Senado, es verdad. Y en ese sentido, yo sí quiero, por ejemplo, reconocerlo, platicaba aquí, la oportunidad que se nos otorgó de hace casi 3 años a la fecha fue la de pasarle la estafeta a una nueva generación. Platicaba la vez anterior de cómo también eso trae consigo una serie de responsabilidades y sobre todo de cuestiones que se le tienen que explicar. De 101 candidatos, 91 aquí en Sonora de Movimiento Ciudadano es la primera vez que van a participar en la boleta. Pero soy el más contento y el más sorprendido por una razón. Por ejemplo, el día de ayer cerraba a las 12 de la noche el plazo para registrar representantes generales y representantes de casilla. 92% en todo el estado. La candidata más joven en una alcaldía, Yanicarelli Peña, 93% de registro acreditado. Hermosillo, 100%. Cajeme, 100%. La candidata más joven en el Distrito 4 Federal, Carolina Tecisteco, que también cualquier partido esté postulando, 92% de representantes de casilla. Alan Rentería, en Puerto Peñasco, un joven empresario que irrumpe y que va a ganar la alcaldía de Peñasco, 100% de representantes de casilla y 100% de representantes generales. Entonces esto te viene a demostrar que toda esta lógica tradicional de que los ciudadanos no le entienden a la parte más difícil de entender, por así decirlo, que es la operación electoral del día de las elecciones. Pues yo quiero decirles que la guía de esta gente que está en Movimiento Ciudadano, el ingeniero Muro, Luis Mario Herrera, todo ese equipo que está ahí que nunca se le reconoce y particularmente a todos los equipos de los candidatos que por primera vez salieron a participar, ya hicimos lo más difícil, que era tener esta representación, que viene siendo también lo más difícil en una jornada electoral. Porque una cosa es ganar la campaña y otra bien diferente es ganar la elección. Tú puedes ganar una campaña, pero puedes perder la elección el día de la jornada electoral. Entonces, un reconocimiento a todos esos que les decían novatos, a todos esos que les decían que no podían participar, que no se atrevieran a participar en política porque la política no era para ellas y para ellos, y hoy dan un contundente ejemplo de cómo sí se puede y de cómo se va a poder el 2 de junio. ¿Por qué votar por Ernesto Lucas, a quien me escucha ahorita? ¿Por qué tendrían que votar por, exactamente, es la primera vez que participan ustedes? En 2018 se unieron, ¿verdad? Creo que al PAN, ¿verdad? A Leticia 2018. Cuesta y a Antonio Cesarán. Cuando se vio Antonio Cesarán del PRI. Exactamente, no recordaba. Es que es un dato interesante, es decir, es la primera vez que Movimiento Ciudadano participa como candidato a Senado. ¿Por qué tendrían que votar por ti? Uno, porque Sonora requiere un contrapeso y una verdadera representación. Somos los únicos, la fórmula al Senado, que se hace acompañar de 3 mujeres. Por cierto, una de ellas, la más joven también, que cualquier partido esté postulando al Senado, y las otras 2 compañeras, gente con una amplia trayectoria y reconocimiento. María Dolores Rosas, en el Valle del Mayo, una de las principales productoras agrícolas, jefa de familia y empresaria. La otra, Dalila Camacho, una comunicadora muy reconocida y distinguida, siempre en temas de familia y en labores altruistas de diversas asociaciones civiles. Y Eva Aldecoa, una de las principales generadoras de contenido, odontóloga de profesión y particularmente alguien que abraza la causa de la salud mental, esta epidemia silenciosa que hay en miles de lugares y que no está en el cuadro básico de salud ni de atención en el sistema mexicano público. ¿Por qué votar con nosotros? Para empezar, somos los únicos que vivimos en Sonora. No nos regresamos cada 6 años como sí los hacen los de la contraparte. Nosotros sí estamos aquí. 2, ninguno de nosotros tenemos un antecedente o algo de qué avergonzarnos de nuestro pasado. A nosotros no nos pueden sacar un expediente o no nos pueden traer doblados o arrodillados en las reformas más básicas donde se requiere defender a Sonora, como ya ocurrió, por ejemplo, con la militarización. Cuando ustedes les dicen que Movimiento Ciudadano se esquiró, les cuestiono más de que revisen cuál fue el partido que más veces votó con Morena para sacar las reformas más tóxicas de este país. La militarización, la prisión oficiosa, el debilitamiento del Tribunal Electoral, el que los consejeros del INE, por un lado marchaban para defenderlo, pero por otro lado permitieron que fuera por tómbola la elección de la consejera presidenta, por cierto, de Sonora. Y en ese sentido ustedes pueden revisar cómo el 88% de las veces quien más acompañó a Morena y al oficialismo fue precisamente el PRI. Y hoy son las mismas opciones de estos que se dicen oposición, los que van en lista plurinominal. Entonces mi pregunta es, ¿cuál voto útil? Es el voto más inútil, porque van a repetir a los mismos actores, a la misma gente que ya está en las cámaras, pero ahora cambiándose del Senado a la Cámara de Diputados o de la Cámara de Diputados al Senado,
y son los mismos que sí traen un pasado con el cual tendrá nuevamente que volverse a doblar, como ya lo hicieron del 2021 al 2024. Insisto, ahí están los datos, 88%. ¿Sería un voto inútil, dices, votar por el PRI o el PAN? Sería totalmente un voto inútil. Además, tanto Lili Telles como Mario Fabio Beltrones van en la boleta por enfrente y van en la boleta por atrás. Son plurinominales. Y en la parte de Morena, porque luego dicen que nomás hablamos del PRI. No te cuestionan tu pasado priista, dice también. Bueno, el Pato dice que votar por el PRI, pero el Pato es priista, su pasado es priista. Sí, claro, yo no niego mi pasado, pero yo jamás iba a tolerar que me estuvieran queriendo doblar por algo que ni siquiera soy responsable, ni tampoco estando a los pies e hincado a las rodillas del oficialismo. Recordarán ustedes que esa fue una de las diferencias con Alito Moreno, con las cuales Natalia Rivera y su servidor hace ya cerca de 3 años decidimos dejar ese instituto político, y las cosas no nomás no cambiaron, siguieron igual. Vean los candidatos. Allá, por ejemplo, jamás me hubieran permitido a mí hacer esto que estamos haciendo, y que le agradezco mucho a Manuel Scott el que me haya permitido, de poder confiar en gente nueva, de poder convencer a 91 candidatos de 101 para que por primera vez participen en la boleta, y estaríamos, pues nomás vean quiénes son los candidatos, ¿no? Reciclando perfiles sin oportunidad de estar haciendo esto que aquí estamos intentando generar. Y en el caso de Morena, los dos candidatos, los dos del oficialismo, se quieren reelegir, porque ellos en el 2018 se colgaron de la ola López Obrador, se reeligieron en el 2021, ni siquiera estuvieron en la Cámara, se regresaron a la semana de que habían tomado protesta, y luego aquí empezaron a trabajar en el gobierno del gobernador Durazo. Y ahora esos mismos dos van, pero para el Senado. Mi pregunta es, ¿quiénes son sus diputados federales? ¿Quiénes son actualmente sus senadores? ¿Cuándo estuvieron presentes en Sonora? En el caso de la garita de Lukeville, que impactó de forma increíble la economía de Puerto Peñasco en una de las temporadas más altas, ¿cuándo estuvieron para hablar de seguridad pública? ¿Tú sí regresarías, Pato? ¿Cuál sería es que yo vivo diferente? aquí. Por eso, ¿cuál sería el diferente? Pero bueno, otros han vivido aquí y se han ido también, por eso. Y ya no regresan. La garantía es que se voten por ti. ¿Tú estarías cada semana? Para empezar, yo vivo aquí. Bueno. Para empezar, esa es una de las principales garantías. Los otros no. Exacto. 2. Te comentaba la vez pasada, Luis, de algo de lo que nadie habla, y no lo hablan porque eso es una visión centralista. Los de Morena pues no le entienden a eso, y los del Frente Familiar Amplio pues ya están en otra edad, ya carburan a otro tipo de decibeles. Y déjame te lo explico por qué. Es inminente que en Estados Unidos va a pasar algo en noviembre. O gana Donald Trump, una persona de 70 y tantos años, o gana Joe Biden, una de 81. El futuro de Estados Unidos va a depender de la visión de alguien que ya rebasa la edad mínima para ser adulto mayor. No tengo nada en este sentido. Simple y sencillamente es cómo pensar en las generaciones que vienen atrás y que están ahorita. ¿Qué va a pasar si gana Donald Trump? Es inminente una renegociación del Tratado de Libre Comercio, o del TMEC, como se le llama ahora. ¿Cómo va a implicar y cómo va a impactar eso en Sonora? Nomás les doy un caso y un ejemplo. Para un estado con vocación económica de exportación como es Sonora, es casi seguro que a cambio de que sigamos haciendo las veces del muro de Donald Trump, porque es la Guardia Nacional la que lo hace, o sea, esta analogía de Donald Trump de que México iba a construir el muro, es ya en la práctica una realidad. Y su primer saque de negociación del tratado tendrá que ver con todos los certificados de origen etiquetado para exportación, o lo que se le llama trazabilidad en general. ¿Qué va a pasar si, como en el 2009, vuelve a impedirse la exportación, por ejemplo, de actividades primarias, de exportación de grano, de ganado, etcétera? ¿Qué va a pasar con los asuntos de trazabilidad para la maquila, para todos los productores agrícolas, para todos los productores de la pesca, para todos los productores y exportadores avícolas, para todos los productos cárnicos, para todos los exportadores de ovinos? No más por mencionarte actividades básicas. Porque existe y hay tecnologías emergentes de las que nadie está hablando y no están reguladas. ¿Qué va a pasar cuando se nos exija que todo lo que se exporta tenga que tener certificados de trazabilidad y se tenga que regir, por ejemplo, con blockchain? No está ni siquiera regulado. ¿Y por qué menciono esto desde el Senado junto con la salud mental, Luis? Por una razón muy básica. Porque es el Senado de la República el encargado de velar por la política exterior mexicana, y por otro lado, porque es ahí
donde se tienen que llevar a cabo las aprobaciones y negociaciones de los tratados internacionales de este país. Y personas que no viven en Sonora, que no conocen el Estado, que se dedican a querer vanagloriarse, válgame la redundancia, de glorias del pasado, no entienden esta nueva dinámica en la que ya entró el mundo y en la que México está siendo hecho a un lado. Pato, pues seguiremos hablando. Ernesto. Yo bien contento de estar contigo, Luis, y bien reconocido de este espacio que nos has abierto. Te vuelvo a insistir, no me caben en la mano los medios de comunicación que nos abrieron sus espacios de esta forma para generar piso parejo, sin cobrarnos un solo centavo. Y tú eres uno de ellos, Luis. Muchísimas gracias. Siempre, ya sabes, es nuestra obligación y aquí estamos siempre para debatir, para conversar. Siempre hemos conversado a lo largo de más de 20 años y sí, porque siempre tienes algo que decir. Muchísimas gracias, Luis. Saludos. Éxito, nos vemos la próxima semana.